La madrugada del 14 de marzo, cuando Sofía Mendoza despertó en la oscuridad absoluta, supo que su vida había terminado tal como la conocía. No por la frialdad que penetraba cada fibra de su cuerpo, sino porque reconoció el sonido del pestillo de acero cerrándose desde afuera. El congelador industrial del restaurante de Javier ocupaba casi toda la bodega del sótano. Sofía había estado allí cientos de veces, verificando inventarios, supervisando al personal. Ahora estaba dentro, y la puerta se había cerrado. Sus manos, hinchadas por el embarazo de 7 meses, tocaron las paredes de metal. La respiración se le aceleró. No era pánico aún. Era la lógica cruda tratando de procesar lo imposible. Javier no haría esto. Javier, su esposo de 5 años, el hombre que había heredado una fortuna hotelera y restaurantera en la Ciudad de México, que conducía autos de lujo y cuyos negocios aparecían en las revistas de negocios. Él no haría esto, pero lo había hecho. Todo comenzó 3 horas antes, en la penthouse de Polanco donde vivían. Sofía estaba en la cocina, preparando té de jengibre, porque el dolor de espalda la había despertado alrededor de las 11 de la noche. Javier llegó después de una cena de negocios, oliendo a whisky y a perfume que no era el suyo. Ella no dijo nada. Hacía meses que Sofía había aprendido a no decir nada. «¿Dónde estuviste hoy?», preguntó él, quitándose la corbata mientras caminaba hacia la sala. «Aquí, en casa. El doctor dijo que debo descansar. La presión está un poco alta». Javier la miró desde el sofá italiano de cuero negro. Sus ojos tenían ese brillo particular que ella había aprendido a temer. No era ira exactamente, era algo más frío, algo que se parecía al desprecio. «Mi asistente me dijo que te vio en Condesa esta tarde, en un café, hablando con alguien». Sofía sintió que el té se le enfriaba en las manos. Había ido al café con su hermana Lucía. Solo eso. Lucía trabajaba en una clínica de salud mental y Sofía necesitaba hablar con alguien sobre lo que estaba sucediendo en su matrimonio. Pero no podía decirle eso a Javier. Javier no creía en terapia. Javier no creía en nada que cuestionara su control. «Era mi hermana. Solo tomamos café. ¿Tu hermana?». La sonrisa que Javier esbozó fue la más peligrosa que Sofía le había visto. «¿La que te ha estado metiendo ideas en la cabeza? ¿La que te dice que me abandone?». «Javier, nadie. Cállate». La palabra fue tan cortante como vidrio. Sofía cerró la boca. Javier se levantó del sofá y se acercó a ella. No la tocó. Nunca dejaba marcas visibles. Eso era parte de su crueldad. La violencia sin huellas. La violencia que vivía en el silencio y en la duda. «Estoy cansado de tu ingratitud», dijo, su voz baja pero cargada de veneno. «Te saqué de la nada. Eras una maestra de primaria en un barrio de mierda cuando te conocí. Ahora vives en una casa de 10 millones de pesos, y así es como me agradeces, conspirando con tu hermana». «No estoy conspirando, solo necesitaba hablar con alguien sobre el embarazo, los cambios». «Necesitabas hablar con alguien». Javier repitió sus palabras como si fueran obscenas. «¿No soy suficiente? ¿No te he dado todo? ¿Qué más quieres?». Sofía no respondió. Había aprendido que cualquier respuesta era incorrecta, que el silencio, aunque doloroso, era la única estrategia de supervivencia que tenía. Javier se fue a su estudio. Sofía escuchó la puerta cerrarse. Luego, después de casi una hora, él reapareció. «Vamos», dijo. «¿A dónde?». «Al restaurante. Necesito que verifiques algo en la bodega. Creo que hay un problema con la temperatura del congelador. Los proveedores han estado reclamando». Eran las 2 de la mañana. Sofía estaba cansada. Su espalda dolía. Pero no protestó. Nunca protestaba. El viaje en el auto de Javier, un Mercedes negro con interior de cuero crema, transcurrió en silencio sepulcral. Él conducía con una mano en el volante, la otra en su teléfono, ignorándola completamente. Sofía miraba por la ventana la ciudad dormida. Las calles de la Ciudad de México a esa hora tenían una soledad casi onírica. Pasaban por Reforma, donde los edificios iluminados se elevaban como gigantes de vidrio y acero. Luego hacia el sur, hacia la zona donde Javier tenía sus restaurantes principales.
El restaurante Obsidiana era uno de los más exclusivos de la ciudad, con una estrella Michelin y una clientela que incluía políticos, narcotraficantes disfrazados de empresarios y celebridades. Javier era orgulloso de su imperio culinario, aunque sus manos nunca tocaban una estufa. Sus manos estaban para tocar a Sofía de maneras que no dejaban cicatrices visibles. Bajaron al sótano. Las luces fluorescentes zumbaban. El olor a comida cruda, especias y desinfectante era asfixiante. Javier caminó hacia la puerta del congelador industrial. Sofía lo siguió, con una mano protegiendo su vientre. El bebé se movía. Ella siempre sentía los movimientos del bebé cuando estaba nerviosa. «Abre la puerta», dijo Javier. Sofía extendió la mano hacia el tirador pesado. El congelador era enorme, del tamaño de una pequeña habitación. Dentro había bandejas con carnes, pescados, vegetales congelados. La temperatura era de menos 20 grados. «Entra», dijo Javier. «¿Qué?» «No, está muy frío. No es bueno para el bebé. Podemos revisar desde aquí». «Entra». Había algo en su voz, algo que le dijo a Sofía que esto no era un capricho, que esto era deliberado, que esto era lo que había planeado desde que decidió llevarla allí a las 2 de la mañana. Sofía entró. El frío fue inmediato, brutal, como un golpe físico. Sus dientes comenzaron a castañetear instantáneamente. Podía ver su aliento en el aire, pequeñas nubes de vapor blanco. Giró para mirar a Javier, quien estaba en la puerta mirándola con una expresión que ella nunca olvidaría. «Javier, ¿qué estás?» La puerta se cerró. El sonido del pestillo fue como el de una tumba cerrándose. Durante los primeros segundos, Sofía creyó que era una broma, que él abriría la puerta en unos momentos y le reclamaría por haber dudado de él, que esto era un castigo, una demostración de poder. Pero los segundos se convirtieron en minutos y la puerta no se abrió. «¡Javier!», gritó, aporreando la puerta con los puños. «¡Javier, abre! ¡El bebé! ¡Por favor!». Nada, solo el zumbido del compresor del congelador. Su cuerpo comenzó a temblar sin control. El embarazo había complicado su termorregulación. Su doctor le había explicado que sería más sensible al frío y al calor. Esto era un error de cálculo de Javier, pensó. Él no sabía que sería tan peligroso. Pronto se daría cuenta. Pronto entraría en razón. Pero Javier no entró en razón. Sofía perdió la noción del tiempo. Podría haber sido 10 minutos o 1 hora. El frío era tan intenso que ya no sentía sus extremidades. Sus labios se volvieron azules. El bebé se había dejado de mover, lo que la aterrorizaba más que el frío mismo. Ella golpeaba la puerta, gritaba, rogaba. Su voz se hizo ronca por el esfuerzo. Finalmente, cuando pensó que iba a perder la conciencia, escuchó voces del otro lado. «¡Abre la puerta, ahora!». Era una voz de autoridad. No era Javier. La puerta se abrió de golpe. El aire cálido del sótano fue como una bofetada de vida. Sofía cayó hacia adelante, sus piernas incapaces de sostenerla. Manos la atraparon. Una mujer, pensó. Había una mujer. Luego un hombre. Estaban gritando cosas, llamando a alguien. Lo último que escuchó antes de que la oscuridad la reclamara fue la voz de una mujer diciendo: «Llamé a la ambulancia. Tiene que llegar en 5 minutos». Y luego nada. Cuando Sofía despertó, estaba en una cama de hospital. Las luces eran blancas, fluorescentes, sin piedad. Un monitor cardíaco emitía un sonido constante. Su cuerpo temblaba, aunque estaba cubierta con múltiples mantas. Una doctora estaba mirando un monitor donde el corazón de Sofía se veía como una línea ondulante. Junto a ella había otra mujer, de unos 40 años, con un uniforme de policía. «¿Sofía?», preguntó la doctora. «¿Puedes escucharme?». Sofía asintió débilmente. «Fuiste expuesta a temperaturas extremadamente bajas durante aproximadamente 45 minutos. Tienes congelación en grado 2 en los dedos de los pies y grado 1 en los dedos de las manos. Tu temperatura corporal bajó peligrosamente, lo que podría haber causado un paro cardíaco. Pero lo más importante es que el bebé». La doctora hizo una pausa y Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «El bebé está bien. Sus signos vitales son estables.
probablemente por la insulación natural del útero y porque eres joven y estabas relativamente sana. Pero necesitaremos monitorearte constantemente. Hay riesgo de complicaciones. Sofía comenzó a llorar, no de alivio exactamente, sino de un alivio mezclado con una ira que no sabía que existía dentro de ella. La policía, cuyo nombre era Oficial Morales, se sentó junto a la cama. «¿Qué pasó, Sofía? ¿Cómo terminaste en ese congelador?» Sofía miró a la oficial, luego miró a la doctora, luego de nuevo a la oficial. Sabía que lo que dijera a continuación cambiaría todo. Sabía que si hablaba, si decía la verdad, nada volvería a ser igual. Pero también sabía que si no hablaba, Javier lo volvería a hacer. Y la próxima vez, quizás el bebé no tendría tanta suerte. «Mi esposo», dijo, su voz apenas un susurro. «Mi esposo me encerró ahí». La oficial Morales sacó una libreta. «Cuéntame todo desde el principio». Y Sofía comenzó a hablar. Por primera vez en 5 años, comenzó a decir la verdad. Lo que Sofía no sabía era que su historia iba a cambiar mucho más que su propia vida. Su verdad iba a explotar en la cara de Javier de una manera que él nunca pudo haber anticipado. Pero eso vendría después. Por ahora, en esa habitación blanca y estéril del hospital, mientras su cuerpo se recuperaba del frío extremo, Sofía finalmente había encontrado su voz. Y esa voz iba a ser legendaria. Capítulo 2. El silencio roto. Las primeras 48 horas después de que Sofía ingresara al hospital fueron un caos controlado. La oficial Morales tomó su declaración completa. Los doctores la examinaron. Una trabajadora social le habló sobre opciones de seguridad. Y luego, como si saliera de la nada, apareció un abogado. No cualquier abogado. Fue Javier quien lo envió. El nombre del abogado era Carlos Velasco y representaba los intereses legales de los negocios de Javier. Apareció en la puerta de la habitación de Sofía con un traje que costaba más que el salario mensual de un maestro, portando una sonrisa que parecía entrenada en un laboratorio de manipulación corporativa. «Sofía», dijo sentándose sin ser invitado, «tu marido está muy preocupado por ti. Quiere asegurarse de que recibas el mejor cuidado médico». «Mi marido quería matarme», respondió Sofía. Su voz aún estaba ronca por los gritos, pero tenía un filo nuevo. Velasco no se inmutó. «Eso es un malentendido lamentable. Javier estaba furioso contigo, es cierto. Habías estado hablando con tu hermana sobre divorciarte de él. Eso lo puso en una posición emocionalmente inestable». Abrió la puerta del congelador pensando que entrarías solo por un minuto. «No tenía intención de dejarte allí por tanto tiempo. Fue un acto impulsivo, de una persona en crisis emocional». Cerró la puerta con pestillo. «Fue un accidente. El pestillo debe haber activado automáticamente cuando la puerta se cerró». Sofía miró al abogado. Parte de ella, la parte que había pasado 5 años siendo entrenada por Javier a creer que la culpa era siempre de ella, la parte que había aprendido a dudar de su propia percepción de los eventos, sintió un momento de incertidumbre. Había sido un accidente. Estaba exagerando. Luego sintió al bebé moverse dentro de ella, y toda duda desapareció. «¿Qué quiere?», preguntó. «Javier quiere que regreses a casa, que dejes que esto se resuelva en privado, como una familia. No hay razón para involucrar a las autoridades. No hay razón para arruinar su carrera, su reputación, sus negocios, por un malentendido. Un malentendido, casi muero». «Casi», enfatizó Velasco, «pero no moriste, y el bebé está bien. ¿Para qué exponer a tu hijo o hija a un juicio público? ¿Para qué someterlo a ese trauma? Javier ha acordado pagar todos tus gastos médicos y está dispuesto a ofrecerte una generosa cantidad para que desaparezcas de su vida. Puedes empezar de nuevo, lejos de él». Sofía sintió la oferta como un golpe. Dinero, desaparición, silencio. «¿Cuánto?», se preguntó. Velasco sonrió. $500,000, depósito inmediato, más una casa, más manutención del niño hasta que cumpla 18 años. Era una suma abrumadora. Con ese dinero Sofía podría vivir cómodamente,
Podría criar a su hijo sin preocupaciones financieras, podría desaparecer de la vida de Javier, pero también significaba que él se saldría con la suya, que nunca tendría que rendir cuentas, que seguiría siendo un hombre libre, continuaría sus negocios, continuaría su vida como si nada hubiera sucedido. No, dijo Sofía. ¿Perdón? No. Quiero que se vaya. Quiero hablar con la policía. Quiero que enfrente consecuencias. Velasco se inclinó hacia adelante. Su expresión cambió. Ya no era persuasivo. Ahora era amenazante. Sofía, no entiendes la posición en la que te encuentras. Javier tiene recursos que tú ni puedes imaginar. Tiene conexiones. Si insistes en proseguir con esto, destrozará tu vida. Destrozará la vida de tu hermana. ¿Sabes que Lucía trabaja en una clínica privada? Podría perder su licencia. Existen regulaciones, y Javier tiene amigos en todas partes. ¿Eso es una amenaza? Es una realidad, respondió Velasco levantándose. Piénsalo, Sofía, piénsalo bien. Después de que se fue, Sofía estuvo sola durante horas. La amenaza pendía sobre ella como una nube oscura. Sabía que Velasco no estaba exagerando. Javier tenía dinero, poder y la disposición de usarlos. Acababa de intentar matarla. ¿Realmente creía que se detendría en amenazas? Fue entonces cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Era una mujer que Sofía nunca había visto antes. Tenía los 30 y tantos años, cabello oscuro, ojos inteligentes. Se presentó como Rosa Domínguez, reportera de investigación del canal de noticias México Verdad. ¿Cómo entraste?, preguntó Sofía. Le dije a la enfermera que era tu prima, admitió Rosa sin vergüenza. Escuché sobre tu caso. Quería hablar contigo. No estoy hablando con nadie de la prensa. Entiendo, pero escúchame. Rosa se sentó mirando directamente a Sofía. Hace 3 años hice una investigación sobre negocios relacionados con narcotráfico. Algunos de ellos tenían vínculos con los restaurantes de Javier. Nada que pudiera probar legalmente, pero conexiones. Javier es más que un simple empresario restaurantero, Sofía. Es una persona peligrosa. Entonces entiendes por qué no puedo hablar contigo. Él tiene demasiado poder. Exactamente por eso deberías hablar conmigo, respondió Rosa. Cuando una persona es demasiado poderosa, la única forma de contrarrestar ese poder es con la verdad, con una voz pública, con la exposición. ¿Crees que un hombre como Javier enfrentaría cargos criminales por lo que hizo? Probablemente no. Tiene los mejores abogados, tiene dinero, pero lo que no puede comprar es que el público sepa la verdad sobre quién es realmente. ¿Y si hablas y luego me deporta? ¿Y si hace lo que amenazó con mi hermana? Porque si hablas públicamente, si tu historia está en la televisión, en Internet, en boca de todos, entonces cualquier represalia es más visible, es más fácil de documentar, es más fácil de procesar legalmente. Ahora eres un objetivo fácil, porque nadie sabe tu historia. Cuando todos sepan tu historia, serás más fuerte. Sofía escuchó las palabras de Rosa, y algo dentro de ella cambió. La lógica era simple pero poderosa. El silencio la hacía vulnerable. La verdad, expuesta públicamente, era su única arma real. ¿Qué necesitarías?, preguntó. Rosa sonrió. Tu historia. Todo. Desde el principio. Y cuando estés lista, una entrevista en vivo en nuestro programa. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Sofía se recuperaba en el hospital, colaboró con Rosa. Le contó todo, sobre cómo Javier la había controlado económicamente, aislándola de sus amigos y familia, sobre cómo la había menospreciado constantemente, diciéndole que era una maestra fracasada, que sin él sería nada, sobre cómo la había presionado para que renunciara a su trabajo apenas se enteró del embarazo, sobre los gritos, los insultos, el aislamiento. Rosa tomaba notas, grababa, verifica hechos, y Sofía se daba cuenta de que estaba construyendo un caso, no un caso legal exactamente, sino un caso público, un caso que sería imposible ignorar. Los doctores querían mantener a Sofía en observación hasta que completara el embarazo. Había complicaciones menores, presión arterial elevada, riesgo de parto prematuro, pero el bebé se mantenía estable,
como si supiera que su madre necesitaba tiempo para reunir fuerzas. Lucía visitaba a su hermana todos los días. Fue ella quien contactó a un abogado diferente, un abogado de derechos de la víctima llamado Rodrigo Campos, quien era especialista en casos de violencia doméstica. Rodrigo era diferente a Velasco. No ofrecía dinero, ofrecía una estrategia. El congelador es intento de homicidio, explicó Rodrigo durante una de sus reuniones en el hospital. Eso es un delito grave, pero también tienes que entender que Javier va a luchar como un animal, va a culparte, va a traer testigos que digan que eres inestable, va a filtrar información sobre ti que te haga parecer desequilibrada. ¿Cómo sabe qué información filtrar? Porque controla tu vida. Tiene acceso a tus teléfonos, tus emails, probablemente medicinas que tomas, terapias que has considerado. Todo será usado contra ti. Entonces no tengo oportunidad, dijo Sofía, sintiendo que la desesperación volvía. No, tienes una oportunidad. Tu abogado, Rosa y su programa, tu hermana como testigo, los doctores que documentaron tu caso, la fortaleza de tu voz pública. Eso es lo que importa ahora. El caso legal es secundario. Lo primero es que el mundo sepa quién es Javier realmente. Capítulo 3. La verdad en pantalla. La transmisión en vivo estaba programada para una noche de jueves, México. Verdad era un programa de noticias investigativas con una audiencia de casi 2 millones de espectadores. Rosa había decidido que esta era la plataforma perfecta para la historia de Sofía. 3 días antes de la transmisión, los abogados de Javier enviaron una carta de cese y desista, amenazando con demandas por difamación si Sofía hacía cualquier declaración pública sobre los eventos. Rodrigo sonrió cuando la leyó. «Perfecto», dijo. «Esto solo confirma que tienen algo que esconder». Sofía estaba nerviosa, más nerviosa de lo que había estado incluso la noche en el congelador, porque esa noche el frío era solo un peligro físico. Esta noche ella estaría eligiendo exponerse a un peligro que podría durar años. Lucía la ayudó a prepararse. Le eligió ropa simple, elegante, un vestido gris oscuro que mostraba su embarazo prominente, maquillaje que no era excesivo, pero que hacía que sus ojos parecieran más grandes, más vulnerables, más humanos. «Pareces asustada», observó Lucía. «Lo estoy. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si Javier simplemente niega todo y su versión es la que la gente cree? Entonces al menos habrás contado tu verdad. Y eso, hermana, es más poder del que tenías hace un mes». Fueron al estudio. Era un edificio moderno en la Benito Juárez, con ventanas de vidrio y aires acondicionados zumbantes. Rosa la llevó a una sala de maquillaje, donde una mujer profesional se aseguró de que su apariencia fuera perfecta. Luego la acompañó a la sala de entrevistas. El escenario era minimalista: 2 sillas, una mesa baja, un fondo gris neutro. Las cámaras eran visibles pero discretas. Sofía se sentó, y Rosa se sentó frente a ella. «Recuerda», dijo Rosa, «solo cuenta tu verdad. No exageres. No dramatices. Solo di qué pasó». Las luces se encendieron. La cuenta regresiva comenzó en una pequeña pantalla. 10 segundos, 5, 1. Y entonces Rosa estaba hablando, presentando el segmento, explicando que iban a escuchar la historia de una mujer que había sobrevivido a un intento de homicidio. Luego miró a Sofía. «¿Cómo llegaste aquí, Sofía? ¿Cómo conociste a Javier Salinas?» Sofía comenzó a hablar. Su voz era clara, firme. Contó sobre cómo lo conoció en una fiesta universitaria cuando ella era maestra, sobre cómo él era encantador, atento, generoso, sobre cómo se casaron rápidamente y sobre cómo apenas estaban casados, él comenzó a cambiar. «Al principio era cosas pequeñas», explicó Sofía. «Me decía que no debería salir con mis amigas, que sus amigas eran superficiales, que él era lo único que necesitaba. Parecía romántico entonces, pero luego se convirtió en control. Él quería saber dónde estaba en cada momento, cuánto gastaba, con quién hablaba». «¿Fue violento?», preguntó Rosa. «No físicamente, bueno, no de la manera que la gente piensa, pero sí fue violento. Fue violencia psicológica. Me gritaba, me llamaba estúpida,
Me decía que sin él sería nada, que nadie me querría, que nadie quería a una maestra fracasada con sus ideas radicales sobre educar a niños pobres. Rosa escuchaba, asintiendo. En sus ojos había algo que parecía conocimiento, como si ella hubiera visto esto antes, una y otra vez. ¿Cuándo comenzó a controlar tus finanzas? Desde el principio, realmente. Todo a su nombre. Yo accedí porque pensé que era lo correcto. Él ganaba mucho más dinero, pero luego realicé que no podía comprar nada sin su aprobación. No podía darle dinero a mi madre sin que me interrogara. No podía tener seguridad económica de ningún tipo. ¿Y el embarazo? ¿Cómo cambió las cosas? Sofía hizo una pausa. Aquí era donde la historia se volvía oscura. Muy oscura. Cuando le dije que estaba embarazada fue la reacción más extraña. Parecía feliz al principio, pero luego comenzó a obsesionarse con si el bebé era realmente de él. Me acusaba de infidelidad constantemente. Decía que estaba pasando tiempo con otros hombres, que lo traicionaba. Nada de esto era verdad. ¿Cómo afectó esto tu salud? Terriblemente. La presión arterial se me disparó. Los doctores dijeron que el estrés no era bueno para el bebé. Así que le pedí a mi hermana que me ayudara a hablar con alguien. Solo eso. Y cuando Javier se enteró, fue como si hubiera cometido el crimen más atroz. Rosa se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuéntame sobre la noche del 14 de marzo. Y Sofía contó. Contó sobre cómo Javier la llevó al restaurante, sobre cómo la llevó al sótano, sobre cómo la hizo entrar al congelador, y sobre cómo cerró la puerta y la dejó allí. No dramatizó, no exageró, solo contó los hechos. Pero los hechos contados de esta manera, en esta plataforma, a 2 millones de personas, eran explosivos. ¿Crees que intentaba matarte, Sisa?, preguntó Rosa. Sofía fue honesta. No sé, creo que estaba enojado y quería castigarme. Quería que tuviera miedo. Quería que aprendiera a no contradecirlo. Pero si nadie hubiera llegado en ese momento, si no hubiera entrado alguien al restaurante, no sé qué hubiera pasado. ¿Quién te encontró? Una pareja que había reservado una mesa. Llegaron temprano a una cena privada que Javier estaba cocinando. Escucharon mi voz cuando estaba gritando. Afortunadamente, sabían dónde estaba la oficina principal. El gerente tenía la clave del congelador. La entrevista duró 45 minutos. Rosa fue a través de todos los detalles. Los testigos, los doctores, la policía. Para cuando terminó, Sofía estaba llorando, pero su voz nunca se quebró. Una última pregunta, dijo Rosa. ¿Qué esperas que suceda ahora? Sofía respiró profundamente. Espero que Javier enfrente consecuencias legales. Espero que otras mujeres que estén en situaciones como la mía sepan que no están solas, que haya ayuda. Y espero que mi hijo o hija crezca sabiendo que su madre fue lo suficientemente fuerte para decir la verdad, sin importar el costo. Las cámaras apagaron. Rosa extendió la mano y la apretó. Fue perfecto, susurró. Esa noche, el video comenzó a circular en redes sociales inmediatamente. Dentro de una hora, estaba siendo compartido cientos de miles de veces. Dentro de 6 horas, estaba tendencia en Twitter, Instagram, TikTok. Periodistas comenzaron a investigar. Otros medios comenzaron a cubrir la historia. Javier fue arrestado al día siguiente. Fue perdonado con una fianza de 1 millón de pesos después de 8 horas en custodia. Pero su empresa comenzó a tambalearse. Los clientes cancelaban reservaciones. Los proveedores retiraban sus servicios. Las marcas que lo patrocinaban lo abandonaban. La presión pública era implacable. Capítulo 4. Justicia silenciosa. 6 meses después, Sofía dio a luz a una niña. La llamó Esperanza, porque ese era lo que sentía ahora. Esperanza. El proceso legal fue largo y complicado, exactamente como Rodrigo había predicho. Los abogados de Javier argumentaron que fue un malentendido, que el congelador se cerró accidentalmente, que Javier había entrado en pánico y no sabía qué hacer. Presentaron testimonio de un psicólogo que dijo que Javier sufría de episodios de inestabilidad emocional,
causados por el estrés de los negocios. Pero la opinión pública ya había sido establecida. Sofía había ganado esa batalla la noche que fue a la televisión. El juicio se extendió por 16 meses. Sofía testificó varias veces. Lucía testificó. Los doctores testificaron. La pareja que la encontró testificó. Los registros del hospital, los registros de las llamadas a emergencia, la evidencia física del congelador con su puerta que podía cerrarse desde afuera, todo convergió hacia una única conclusión. La sentencia fue de 8 años de prisión por intento de homicidio. Javier apeló. La apelación fue denegada. Sus negocios colapsaron. El restaurante Obsidiana fue vendido en una subasta por una fracción de su valor anterior. Su reputación fue destruida, no solo en México, sino internacionalmente. Había perdido todo. Lo más irónico fue que en prisión, Javier contrató a un psicólogo. Se sometió a terapia. Se sometió a un programa de tratamiento de violencia doméstica. Sus registros penitenciarios mostraban un hombre que, finalmente, estaba enfrentando quiénes era realmente. No importaba. El daño estaba hecho. Sofía se mudó a una casa pequeña en Coyoacán con esperanza. El dinero del acuerdo de divorcio, que ahora incluía manutención del niño calculada por la corte, le permitió vivir cómodamente. Regresó a la enseñanza, pero en una escuela privada de clase media. Sus estudiantes de primaria la adoraban porque les enseñaba que su voz importaba, que sus historias importaban, que era importante hablar la verdad. Lucía trabajaba en la misma clínica, pero ahora era la directora del programa de salud mental para víctimas de violencia doméstica. Rosa ganó un premio de periodismo por su investigación. Rodrigo se convirtió en un abogado más reconocido, especializado en casos de violencia doméstica. Un año después de que Javier fue encarcelado, Rosa le pidió a Sofía que regresara al programa para una entrevista de seguimiento. Sofía estaba nerviosa, pero accedió. «¿Cómo te sientes ahora?», preguntó Rosa, esta vez en un ambiente más relajado, en una cafetería, no en un estudio de televisión. «Estoy mejor», respondió Sofía. «Esperanza está sana. Es una niña feliz. Yo estoy enseñando de nuevo. Tengo mi vida de vuelta». ¿Arrepentida de haber hablado públicamente? Sofía pensó en la pregunta. Pensó en todas las mujeres que la habían contactado después de que su historia fue transmitida. Mujeres que estaban en relaciones abusivas, que no sabían dónde pedir ayuda, que pensaban que el control y la violencia emocional eran normales. Muchas de ellas habían dejado a sus parejas, habían reportado abuso, habían recuperado sus vidas. «No», dijo finalmente, «nunca estoy arrepentida. Cambié mi vida, sí, pero también ayudé a cambiar la vida de otras mujeres. Eso vale el costo». ¿Cuál fue el costo? La privacidad. Siempre seré la mujer que fue encerrada en el congelador. Eso es lo que la gente ve primero cuando me conoce. Pero también significa que tengo una plataforma, que mi voz importa, que cuando hablo la gente escucha, así que cambié un tipo de privacidad por otro tipo de poder, y creo que hice un buen negocio. Sofía nunca volvió a ver a Javier cara a cara. Él fue liberado de la prisión después de cumplir su condena de 8 años. En 2033, se mudó a Monterrey y comenzó una pequeña consultoría de negocios. Su vida fue completamente ordinaria, completamente sin nota. Fue de hecho el castigo perfecto para un hombre que había construido su identidad alrededor del poder y la supremacía. Esperanza creció. Pasó a la secundaria, luego a la preparatoria. Fue una estudiante excelente, amable, fuerte. A veces preguntaba sobre su padre y Sofía respondía honestamente pero sin amargura. No quería que su hija fuera definida por el hombre que su padre era. Cuando Esperanza cumplió 14 años, ella misma buscó la entrevista que su madre había dado. La vio en línea. Lloró después de verla, no por el trauma de su madre, sino por la fortaleza de su madre. ¿No tenías miedo?, preguntó Esperanza. Mucho, respondió Sofía, pero a veces tienes que hacer lo que te asusta, porque la alternativa es permitir que el miedo te controle para siempre. Los años pasaron. La historia de Sofía se convirtió en un caso de estudio en programas de derecho.
Se enseñaba en escuelas de psicología como un ejemplo de trauma y recuperación. Un documental fue hecho sobre su caso. Sofía fue invitada a hablar en universidades. Pero lo que Sofía recordaba más claramente, años después, no era la fama o el reconocimiento. Era el momento exacto en el que supo que había ganado. Fue en el supermercado, 2 años después de que Javier fue encarcelado. Una mujer se le acercó. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, moretones que trataba de ocultar con maquillaje. «¿Eres Sofía, verdad?», preguntó la mujer. Sofía asintió. «Vi tu entrevista. Vi cómo hablaste sin miedo, y eso me dio el coraje para dejar a mi marido. Estoy viviendo en un refugio ahora, pero estoy segura. Estoy viva. Gracias». La mujer se fue antes de que Sofía pudiera responder, pero no necesitaba responder. En ese momento, supo que todo lo que había hecho, toda la exposición, todo el dolor de estar en la televisión y ser juzgada por millones de personas, había valido la pena, porque su voz no solo había salvado su propia vida, había salvado otras vidas. Años después, cuando periodistas le preguntaban sobre su venganza, Sofía siempre respondía lo mismo. No fue venganza. Venganza implicaría que quería hacerle daño a Javier. No lo quería. Lo que quería era estar segura. Lo que quería era que mi hija creciera segura. Lo que quería era que otras mujeres supieran que no estaban solas. Eso no es venganza. Eso es justicia. Y la justicia, verdadera justicia, nunca es tan espectacular como la gente cree que es. La verdadera justicia es silenciosa, es cotidiana, es una mujer que despierta sin miedo, es una madre que puede enseñarle a su hija que merece ser tratada con dignidad. Es saber que hiciste lo correcto, sin importar el costo. La vida de Sofía no fue perfecta después. Tuvo días malos, tuvo momentos en que la ansiedad volvía, en que el sonido de un frigorífico la llevaba de vuelta a esa noche en el frío. Tuvo que hacer terapia. Tuvo que aprender a confiar de nuevo, pero también tuvo días buenos. Días en que enseñaba a sus estudiantes y veía sus caras iluminarse cuando comprendían algo. Días en que esperanza la abrazaba. Días en que recibía mensajes de mujeres que habían visto su historia y habían encontrado el coraje para cambiar sus vidas. Y eso, en el final, fue más que suficiente. Fue, de hecho, legendario.